Bien, y siempre sobre fin de año, Luca, hay que hablar de balances. Pasar raya. Pasar raya, exactamente. Y pasar raya en un tema que es muy caro porque estamos hablando de violencia basada en género, incluso su expresión más extrema como son los femicidios, que bueno, ha habido y sigue habiendo incremento a pesar de las medidas que, o acciones o políticas que se vienen intentando desde hace tanto tiempo. Y para hablar de este tema estamos recibiendo a Soledad de González, que es feminista, militante social, integrante, además integra la Intersocial Feminista. ¿Cómo andás, Soledad? Muy bien, un gusto que estés acá. Además, a partir de las 10 de la mañana, en Comisión de Legislación se trata este proyecto de corresponsabilidad en la crianza. También desde el movimiento social se han puesto reparos a esto. La Intersocial es uno de los actores más fuertes, ¿no? Sí, bueno, me parece una ironía que el Día de los Inocentes el Parlamento esté sacando de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados el proyecto de ley que en realidad es un proyecto de ley que tiene como el objetivo es contrarrestar la ley integral contra la violencia de género. O sea, intenta que los niños que están con medidas cautelares, porque ese es el único objetivo que tiene el proyecto, sí continúen viendo al progenitor agresor aún en ese marco, ¿no? Es un retroceso muy grande que nos tiene sumamente preocupados. Y bueno, y además estira, le da alas a los maltratadores, a los violentos. Vimos hace unos días en las redes sociales un progenitor que estaba en la puerta de uno de los juzgados del interior del país con fotos de su hija pidiendo verla en Navidad, que todo el mundo que la expone, además. La expone, la deja en un lugar, todo horrible. Pero además lo que nadie sabe cuando ve esos posteos que son como muy sensibleros es que este señor tenía tobillera colocada. Entonces, ¿no? La gravedad de los hechos que él infundía hablan de esa medida. No cualquier hombre violento tiene tobillera. No. ¿Cómo ves esto de decir, porque parece que realmente lo que decía al principio, se han implementado todo tipo de medidas, las tobilleras, que en su momento fue realmente, bueno, a veces resistido, cuestionado, que a veces no se da abasto con el uso de las tobilleras? ¿Cómo nos está costando como sociedad visibilizar a veces la violencia contra las mujeres, ¿no? Y las víctimas, que son los niños, niñas y adolescentes que están en una familia, ¿no? Este año hubo 8 asesinatos de niños, ¿no? En el marco de violencia de género. Es una cosa... Tenemos 44 asesinatos de mujeres en el 2022 y venía revisando el número más alto anterior, es 2015, 40. O sea, este año hay mucha más y sin embargo no hay una alarma pública. Yo creo que nosotros tenemos mucho más... me da la impresión que tenemos un efecto muy perverso y es que estamos saturados de hablar de violencia de género de alguna manera, ahora que se mencionan los femicidios, se habla de las cifras de denuncias en comisarías o lo que sea. En realidad, políticas sólidas y robustas no hay. La ley integral sigue sin financiarse. Sí, claro. Todo es un cuentagotas que no cambia, ¿no? Hace unos días anunciaron que van a crear un juzgado especializado en Paysandú. Es una buena noticia. Ojalá existieran en todos los departamentos y en todas las ciudades, por lo menos las grandes. Pero no existen. Te inauguran uno. No mueve la aguja para ningún lado. O sea, ¿no? Acaban de inaugurar también un servicio telefónico para mujeres con discapacidad en situación de violencia de género puedan comunicarse. Buenísimo, tiene un horario limitado, tiene toda una cantidad de limitaciones. Es una mejora, es además un reclamo nuestro viejo, ¿no? El que sea accesible los servicios para todas las mujeres. Otra gotita más, pero son gotas en un océano. Pero nosotros una cosa que reclamamos hace años es por cómo no hay campañas publicitarias que apunten a desarmar el modelo cultural, ¿no? Porque, o sea, vos tenés campañas a veces puntuales y generalmente muy pequeñas
difundiendo un número de teléfono que está bien. Vos te lo tendrías que tener una batería de distintas. Y además que no son casos puntuales ni es que le pasa a otra gente. No. Es una cuestión de desigualdad en los vínculos, en las relaciones entre hombres y mujeres. Sí. Y eso nos cuesta, a mí me parece que nos cuesta visualizarlo como sociedad. Sí, lo vemos como hechos aislados. Sí, lo vemos como hechos aislados y además como el problema de la violencia en la pareja es complejo porque las dos partes están involucradas en eso. Claro. No es tan obvio. Entonces, cuando la gente se acerca, empieza a tratar de querer saber, de ser juez de hechos que te superan, porque además no tenés conocimiento. Y la gente además que los rodea, que no sabe qué hacer. Porque a veces hay familiares o amigos... No tenés mucho para hacer tampoco, porque a veces uno tiene como el impulso, pero si la protagonista, si quien está en esa relación de violencia no da el primer paso, vos podés estar al lado de ella esperando que dé ese paso, pero no mucho más que eso. Tomando parte de esto que decías, que la violencia en la pareja a veces están involucrados los dos, hay un discurso que señala que también muchas veces los hombres son víctimas. Se repite y se intenta instalar. ¿Cómo se contesta eso? Bueno, es parte de la contraola, ¿no? O sea, este tema ha cobrado una efervescencia muy grande en los últimos años, ¿no? Está eso en el tapete, con menos potencia en la respuesta concreta, pero sí en el habla, y hay una contraola, ¿no? Hay denuncias falsas, te dicen, ellos son víctimas de las mujeres. A ver, mujeres agresoras existen, eso tampoco es que estamos diciendo que eso no exista, ¿no? Claro que existe. Que una mujer agreda a un hombre no se da por un marco de desigualdad estructural. Por eso no se llama violencia de género, la violencia que una mujer puede ejercer contra un hombre. O sea, es el tipo de explicación que vos tenés, es lo que hace que se denomine de diferentes maneras. No quizás el daño individual que la persona recibe, ¿verdad? Pero estadísticamente es insignificante. O sea, a eso voy. Estadísticamente es insignificante. Se nota nomás con los asesinatos. O sea, incluso saliendo de los asesinatos entre parejas o exparejas, la enorme mayoría de los asesinatos que se producen son de hombres contra hombres. Recién mencionaste 44 de los femicidios en lo que va del año. Las cifras, sin embargo, son a veces difíciles de mencionar porque hay diferentes registros. Una cosa es el Ministerio del Interior y otras son las organizaciones sociales. ¿Qué cifras tenemos y por qué se da esa diferencia de cifras, de registros, digamos? Bueno, yo opté por decir asesinatos de mujeres y decir 44 porque me parece que la cifra que anuncia el Ministerio del Interior no es que esté mal. El problema es que muestra un subregistro. Que no es un subregistro, es que si en la causa judicial aparece una mujer asesinada, como han aparecido, por ejemplo, 2 jóvenes enterradas en el fondo de una casa que se presume por cuestiones de droga, pero en realidad no se sabe, ¿no? Digamos, fehacientemente esa causa no avanza. Esos 2 casos no están catalogados como nada, pero son altamente probablemente 2 femicidios. Entonces, no están contados en los 28, pero sí fueron asesinadas porque las muertes están. Y entonces yo prefiero decir, hubo 44 asesinadas, porque esa cifra es así. Que hubo 44 asesinadas, no hay duda. Y las mujeres principalmente somos asesinadas por cuestiones de género. O sea, puede haber eventualmente un asalto en un comercio y que muera una mujer en el marco de una rapiña, pero es excepcional, no se da en la mayoría. Entonces, decir 28, cuando en realidad murieron asesinadas 44, estás disminuyendo el problema, ¿no? En una cifra muy alta, en 1/3. Entonces, está bien. Para no comprarnos la discusión más técnica de cuándo es femicidio, cuándo no es digamos, hay 44 mujeres asesinadas, eso sí. Y esa cifra, entre la misma página web que las recoge, que es feminicidio.ui, viene con los últimos 10 años, o sea, utiliza el mismo criterio claro, para la hora de catalogar. Y en esa lista es el año que tenemos más asesinatos. Y la respuesta del Estado en este sentido, porque la presidenta de Mujeres, Mónica Botero, ha señalado que se han mejorado, que se han reforzado las políticas, esto que hablábamos se mejoraron los que se abrieron algunos juzgados.
Se reforzaron la carga horario de servicios en el interior del país, es cierto, pero por otro lado se ha perdido, por ejemplo, la subvención de alquileres, ¿no? Una herramienta que utilizaban en los servicios para poder darles alojamiento por 2 años a mujeres en situación de violencia de género para que poder salir del lugar donde están. Eso, en realidad, la información que nosotros tenemos es casi no está existiendo ese recurso. Ellos dicen que era muy poco eso, ¿no? Que eran muy pocos los casos. Bueno, son 200 casos, tenían 200 mujeres en esa situación. Todo es muy poco acá, porque lo que da el Estado para cubrir esto es muy poco. Yo siempre digo que quienes trabajamos en violencia de género, tenemos un triple trabajo no remunerado. Si nosotras cobráramos todos los servicios que brindamos de militancia, pero que no es militancia, porque en realidad vos haces un trabajo profesional, porque tenés herramientas, por eso te llaman, si no, llamarías a otro lado. Entonces, vas rebotando por los diferentes lugares del Estado que están descoordinados, que llegás y justo ese día no está quien tenía que estar, etcétera, y todo viene a parar a nosotras, a quienes militamos y trabajamos en estos temas y que además nos hacemos cargo. Esta es la verdad, porque a nosotras cuando nos llaman cualquiera mujer, nos ha llamado varones. Hace poco contestamos unas consultas en el Facebook de la Intersocial Feminista de un varón pidiéndonos una abogada feminista porque no sabía qué hacer para que la expareja de su novia desde hace 1 año y medio la dejara de molestar, no podían más. O sea, no, la gente, a veces quienes están muy antifeministas creen que los varones no dialogan con nosotras o no nos piden ayuda. Eso no es verdad. Padres que asisten a hijas que han sido abusadas sexualmente y no saben a dónde recurrir, cómo actuar, qué hacer. No es suficiente la respuesta del Estado. No, es muy insuficiente. ¿Cuáles serían? Yo estoy hablando de Estado, además en general, no como gobierno, porque esto es una cosa que se arrastra, ¿no? Sí. Más allá de la ley de violencia basada en género, que fue integral, pero que no hay presupuesto. ¿No? Es decir, ¿cuáles serían las respuestas que estarían necesitando? Y bueno, y vos estaríamos necesitando, ¿no? Como sociedad. Bueno, por ejemplo, a nivel judicial es enorme. Vos tenés que la ley integral creó los juzgados multimaterias para concentrar todo lo que tiene que ver con un caso y siguen sin ponerse en funcionamiento. Ni siquiera como testeo. Ni siquiera decir, bueno, queremos un juzgado multimateria para testear que esto funciona bien, mal, más o menos, que se corrige, ¿no? Nada, no existe ni uno. Vaya a saber cuándo. La Suprema Corte no tuvo ningún interés en instalarlos, o sea, hay resistencias de todo tipo, ¿no? ¿Hoy caen en donde? ¿Juzgados de familia? Sí, especializados en Montevideo, en el interior, ¿no? En los juzgados, sí, generales, letrados. Eso, por ejemplo, servicios desde casa, vos no podés tener. Falleció una mujer quemada por estar en un hotel que no estaba en condiciones en el Estado. O sea, este es el nivel que tenemos, porque no fue un accidente que pudo pasar, ¿no? Que no se pudo prever. No, estabas en un edificio que se estaba decayendo, que los trabajadores venían denunciando, que las propias usuarias venían diciendo las malas condiciones de la instalación eléctrica. Del Hotel Aramaya, aquí sí. En el centro de Montevideo. Y muere una mujer que tiene que estar protegida en manos del Estado. Entonces, nosotros habíamos hecho un cálculo hace 3 o 4 años, cuando teníamos la expectativa de que alguien pusiera dinero en la ley integral, que rondaban los $30 millones para más o menos satisfacer alguna serie. Los equipos técnicos que determinan quién lleva tobillera te dan hora para 4 meses después de que haces la denuncia. ¿Entendés? Esos son recursos humanos, recursos edilicios, es dinero, formación también, por supuesto. Pero quiero decir, no puede tardar 4 meses en saber si tenés un riesgo de vida. O sea, no. Sí. Y bueno, y todo lo demás. Pero hasta cosas menores que son administrativas y burocráticas. Muchas veces tenemos el problema de que mudás a una mujer de un lugar, del barrio Buceo al Sayago, y vos necesitas que los hijos de esa mujer vayan a tal local de estudios, sea escuela, liceo, porque le queda por su esquema de vida, por seguridad, por lo que sea, que vayan a este liceo y a esta escuela, y debería haber una cosa directa, que no te llevara, que te perdieras en los mecanismos
de cómo mover a un niño y si te cae ahí, si no te Sí, cae sí. en un liceo de 20 cuadras más allá. Bien, quedaría Pequeñas cosas que se podrían solucionar fácilmente. Esto, ¿no? casi sin Bueno, plata, sería eso casi sin plata, directo. solo con Eso- coordinación. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, pero queríamos por lo menos tener el tema arriba de la mesa, justo un día como hoy, como arrancamos, que se está votando en la comisión Tenencia compartida, sí. en diputados, tenencia compartida, algo que hemos dicho ya era muy resistido por las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Soledad, muchísimas gracias No, a por estos ustedes por- minutos y ojalá que el próximo año estemos un poco más esperanzados respecto a esto, ¿no? Sí, esperamos. Buen Muchas año. gracias.